Bienvenidos, soy Leila y Aneli y hoy vamos a ver eficiencia en agua caliente sanitaria. ¿Qué es el agua caliente sanitaria? Es el agua que utilizamos para bañarnos, para lavar los platos, el agua caliente proviene de un artefacto convencional como puede ser un termotanque, un calefón, como puede ser un sistema híbrido, que se denomina sistema híbrido a un colector solar térmico más un artefacto convencional. Hay diferentes tecnologías para agua caliente en la vivienda. Seguramente algunos de ustedes tienen alguno de estos artefactos en su casa. De izquierda a derecha, primero hay un calefón a gas, de ejemplo, después una caldera a gas, termotanque a gas, termotanque eléctrico y por último termotanque eléctrico bomba de calor, que es una nueva tecnología que está en Argentina, que es tipo un aire acondicionado, pero para calentar el agua, ¿no? Es eléctrico. Si analizamos cómo es la distribución de los artefactos de los equipos, vemos que en la mayoría a nivel país son artefactos a gas. El 53% son termotanques a gas que cuentan con un piloto, por eso le damos la importancia de estos consumos. Las calderas a gas un 3,3%, los calefones a gas un 21,6% y los termotanques eléctricos 21,5%. ¿Cómo es el calentamiento de un termotanque? Porque vimos que hay diferentes tipos de artefactos para calentar agua caliente. Acá vemos una imagen de un termotanque a gas. Tiene un quemador, un piloto, como les decía, que es la llama constante que ven en el artefacto, un tiraje donde los gases de combustión se liberan y está cubierto por un aislamiento, que depende qué tipo de aislamiento es. El agua caliente va a durar más o menos, va a consumir más energía o menos energía. Lo que hace el termo es acumular agua y mantenerla a la temperatura que uno la desea. Entonces hay dos tipos de consumos pasivos que se llama, o sea, energía que se pierde. Por un lado es el piloto, es la llama permanente que se encuentra en el artefacto, y por otro, como les decía, las pérdidas por mantenimiento, que es el tipo de aislamiento que tiene el termo, que va a hacer que dependiendo de eso va a consumir más o menos energía. Otro tipo de artefacto es el calefón. Tanto los termos como los calefones cuentan con una etiqueta que se llama etiqueta de eficiencia energética, que es lo que está acá en el medio, que es una etiqueta pequeña, de 10 centímetros, que se encuentra pegada en el artefacto. Entonces, cuando uno va a comprar un artefacto, ve esta etiqueta y puede detectar que, por ejemplo, el calefón, que es A, es el que menos va a consumir. Ahora, el calefón, que es F, es el menos eficiente y es el que más energía va a consumir. El más eficiente es el que menos consume, o sea, es el A. De esta tecnología hay lo que se llama calefón sin piloto, o sea, no tiene esta llama permanente, y estos calefones son los que son de etiqueta A o B y son los más eficientes y tienen encendido electrónico. Otro tipo de tecnología son el uso de colectores solares. Lo habrán visto en las casas. Son colectores que acumulan agua, usan la energía solar y la calientan el agua. Los colectores solares siempre son necesarios que estén con un sistema de apoyo, que puede ser, como se ve en esta imagen, un termotanque o un calefón, ya que, bueno, justamente el sol es intermitente, entonces, bueno, es necesario un apoyo. Los sistemas híbridos, como bien les había dicho, se llama este colector solar, como se puede ver acá en esta imagen, más el artefacto a gas, que puede ser un termo, un calefón, gas o eléctrico. ¿Cuáles son los potenciales ahorros de energía? Acá se hizo un estudio y se comparó diferentes tipos de sistemas y artefactos. Como podemos ver, los que están en la base son los que más consumen, en la parte superior los que menos consumen energía, o sea, los más eficientes. Lo que sería más eficiente y lo que menos consumiría sería un sistema ST, que es sistema solar térmico, más un calefón etiqueta A, como les había dicho. Después le seguí lo que sería el termotanque bomba de calor, que les había mostrado en un comienzo, que es eléctrico. Luego el sistema solar térmico más un termotanque A eléctrico. Y así diferentes sistemas, como también el calefón A, que tiene las viviendas, son los más ineficientes. Eso es el problema. Generalmente tienen los termotanques E, que son los menos eficientes, y los calefones F,
que son los que más consumen porque tienen piloto, porque el termotanque tiene además poco aislamiento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un termotanque en una vivienda y decidimos cambiarlo por un calefón A, ahí se podría obtener ahorros de hasta el 60% en agua caliente. Ahora, si decidimos cambiar totalmente, ir a un sistema híbrido, o sea, lo que es un sistema solar térmico para agua caliente más un calefón A, ya ahí se puede llegar a ahorros hasta el 86% en agua caliente. Entonces, la importancia de los artefactos. Otro tema que hay que tener en cuenta, porque yo le hablaba de equipos eléctricos y equipos de gas, hay que tener en cuenta que la electricidad en Argentina, como vemos acá, en una casa, llega por un lado el gas que se transporta y se distribuye del pozo de gas, y por otro lado, gas que se utiliza en la central termoeléctrica y otras fuentes que generan electricidad y llega a la vivienda. Entonces, en una casa, generalmente, cuando uno utiliza electricidad indirectamente provino del gas. Y el problema es que la electricidad se genera a partir del gas con eficiencias que es aproximadamente 55%. Entonces, cuando uno utiliza un artefacto eléctrico, tiene que tener en cuenta que en su mayoría provino del gas y que se generó esa electricidad de manera ineficiente. Ahora vamos a hablar un poco de los costos. Cuando hablamos de los costos, se hizo análisis también de diferentes sistemas y acá se puede ver, bueno, en la base están los que más cuestan y en la parte superior los que menos cuestan. Lo que se tomó en costo, que es costo total, es el costo de la energía de ese artefacto o de ese sistema por 15 años, su mantenimiento, su instalación y la compra de ese equipo. Bueno, ahí se vio que el calefón A es uno de los sistemas que menos costo tiene. O sea, no es el más eficiente, porque el más eficiente, como hemos visto, sería el sistema solar térmico más calefón A, pero es el más económico. Y entre el artefacto, digamos, entre lo económico y eficiente, digamos, sería el mejor para seleccionar. Los más costosos es el termotanque E, y que justamente la mayoría de la población tiene, que es el que consume más energía, es más ineficiente y justamente más costoso. Bueno, justamente los sistemas híbridos no están en los menores costos porque el colector solar por sí solo vale $1.200. Entonces, bueno, ahí hace que se encarezca el sistema. Le voy a mencionar tips de ahorros de gas natural en agua caliente. El calefón o termotanque etiqueta A. Mantener el piloto del calefón encendido solo durante el tiempo que se usa. O sea, si uno se va de vacaciones o va a estar por un tiempo prolongado fuera de la casa, apagar el piloto. El tiempo de ducha razonable. Usar solo el agua caliente necesaria. Regular la temperatura y evitar mezcla. Hay muchas veces con el calefón utilizan también mezclar la temperatura del agua. No, ahí lo que hay que hacer es regular la temperatura del calefón para abrir el agua caliente y que salga la temperatura deseada. Usar ducha o flor en buen estado, también eso ayuda a ahorrar agua y energía. Evitar el mal cierre de las canillas. Usar aireadores regula el caudal y también hace que disminuya el consumo de energía. Aislamiento térmico en las cañerías que conduce agua caliente. ¿Por qué? Porque es donde se genera el agua caliente, que es en el termo, el calefón, hasta la ducha, ahí se pierde energía por las cañerías. Y evitar el uso de presurizadores de agua que generan mayor consumo de agua. En conclusiones, se vio en el trabajo que los consumos pasivos, como le decía el piloto, en calefón y en termotanque, y el mantenimiento en los termos, en los equipos de agua caliente son importantes, muy importantes, por eso hay que evitarlos o minimizarlos. Y que el empleo de energía renovable siempre debe ser considerado junto a la eficiencia energética. O sea, primero tener un artefacto eficiente, como puede ser un calefón A, y luego tratar de incorporarle un colector solar. Entonces, en la pirámide, primero, y lo más simple, es el uso racional de la energía. Justamente estos tips, desde apagar el piloto, buen uso de los artefactos. Luego le sigue lo que es la eficiencia energética, comprar un artefacto, comprar lo de la clase A. Y finalmente, usar energía renovable
que es más complejo y menos económico. Les recuerdo que la energía más barata y más limpia y más segura es la energía que no se usa. Muchas gracias.